constituye esto, ¿no? El plegamiento natural que tiene le confiere esa actividad biológica. Es la estructura de mayor estabilidad energética. Todo tiende a la estabilidad. Ustedes saben muy bien eso, ¿verdad? Que todo tiende a la estabilidad. Sin embargo, siempre hay una entropía, ¿no? Si no, hablaríamos ya de muerte. Es la estructura en consecuencia de mayor estabilidad. Está definida por los niveles de organización estructural. Su estructura nativa, entonces, depende diríamos, ¿qué me pasó? Depende de la integridad, depende de la integridad de todos sus niveles estructurales. Repito, la estructura nativa depende de la integridad de todos los niveles estructurales. Y surge aquí algo muy importante. La estructura primaria determina la estructura terciaria. A ver, pónganse a pensar esto, recuérdales, he puesto esto. Los niveles primarios hemos dicho, ¿verdad?, que se refiere a identidad, cantidad y secuencia. ¿Qué aminoácidos están? ¿En qué secuencia están? Luego viene esto, hemos usado el término se retuerce y forma la estructura secundaria. Esta se vuelve a retorcer y forma la estructura terciaria. Entonces, la estructura primaria, debido a la secuencia de aminoácidos, va a condicionar la estructura terciaria. Esto es sumamente importante. ¿Qué es esto de la desnaturalización de las proteínas? Hemos dicho que entonces la estructura nativa depende de la integridad de sus niveles estructurales. Si nosotros alteramos las condiciones que mantienen las fuerzas estabilizadoras de esos niveles estructurales, ¿cuáles hemos dicho que son? Puentes de hidrógeno, atracciones de Van der Waals, atracciones electrostáticas, que son las no covalentes. Y las covalentes, ¿recuerdan? Los puentes de disulfuro. Entonces, si alteramos las condiciones, digamos, ambientales, en un tubo de ensayo o en un experimento, alteramos las condiciones que mantienen esas fuerzas estabilizadoras, se va a producir una modificación estructural en la proteína. Y eso va a conducir a la pérdida de su función. Entonces, se produce así la desnaturalización de la proteína. Con una figura. Si esta es la proteína nativa, esta es la disposición espacial que le confiere su función. Fíjense, este por ejemplo es un bucle, ¿recuerdan? Esta es una estructura secundaria que sería antiparalelo, perdón, aquí sería paralelo. Esta es una alfa hélice, otro bucle. Aquí puede haber un dominio o un motivo y que tiene una función determinada. Esto, por ejemplo, puede estar estabilizado, fíjense mi cursor, esto puede estar estabilizado por puentes de hidrógeno, aquí puentes de hidrógeno, o atracciones de Van der Waals. Cuando alteramos las condiciones que mantienen esas fuerzas estabilizadoras, pues, ¿qué pasa? Se modifica la estructura, se rompen, por ejemplo, los puentes de hidrógeno acá, o las atracciones de Van der Waals, y la proteína se vuelve nada más una larga cadena de aminoácidos, que sería esto la estructura primaria. Entonces ya no tiene esta forma, que aquí tenemos, por ejemplo, un dominio, por acá un motivo. Esto le da su función. Ahora es una larga cadena pesada de aminoácidos. Por tanto, ya no tiene función, perdió su función biológica. Proteína desnaturalizada. A nivel de laboratorio, in vitro, ¿qué factores producen la desnaturalización? Pues tenemos uno, el calor. ¿Qué hace el calor? Ustedes saben que el calor aumenta la energía cinética. Aumentar la energía cinética, imagínense aquí, esto está así, aumenta la energía cinética, fíjense mi cursor, y empiezan a moverse las moléculas unas con otras y empieza a romperse los débiles puentes de hidrógeno, las débiles atracciones de Van der Waals y pasamos a esto. La desnaturalización por calor es irreversible, pongan ahí. Otro factor que puede desnaturalizar las proteínas es el cambio de pH. Recuerdan, chicos, que las cargas que adquieren los aminoácidos en la proteína va a depender del pH al cual se encuentren. Entonces, si nosotros cambiamos el pH, se van a alterar las atracciones electrostáticas. Aumenten esto. Se van a alterar las atracciones electrostáticas que dan lugar o que garantizan su estructura nativa. Y entonces la proteína se desnaturaliza. La presencia de sales. Si a una proteína le añadimos una sal, por ejemplo, el ion guanidinio, en concentración alta,
va a alterar, que fíjense, tengo un grupo amino, bueno, amonio sería porque está con doble enlace acá. Estos grupos amino interfieren con los puentes de hidrógeno de la estructura nativa y entonces se desmorona la proteína. Lo mismo ocurre con la urea, también es otro agente desnaturalizante, la urea. Fíjense, todos son en concentraciones elevadas. La urea también, fíjense, por los grupos amino y por este grupo, qué fuerza estabilizadora van a alterar, pues alteran o interaccionan con los puentes de hidrógeno y entonces desmoronan a la proteína. Alteran los puentes de hidrógeno. El mercaptoetanol es otro agente desnaturalizante. El mercaptoetanol tiene esta estructura y se caracteriza por ser un reductor. Recuerdan, cuando hay un grupo sulfidrilo es un agente reductor. Entonces el mercaptoetanol ataca reduciendo a ciertos aminoácidos o rompiendo, destruyendo los puentes de disulfuro. Rompiendo por reducción los puentes de disulfuro. Recuerdan que los puentes de disulfuro se forman por procesos de oxidación entre dos grupos sulfidrilo de una cisteína. Entonces, si aparece un reductor, se reduce y se rompe el puente de disulfuro. A su vez, los disolventes apolares o los detergentes, como por ejemplo muy utilizado como agente desnaturalizante, es el SDS, que significa dodesil sulfato de sodio, ¿no? Sulfato dodesil, sodium dodesil sulfato en inglés, ¿no? Bueno, pero es dodesil sulfato de sodio, que tendría más o menos esta estructura. ¿Cómo alteraría la estructura nativa? Pues aquí tenemos una estructura, una sal, que puede interferir con los puentes salinos o atracciones electrostáticas. Y toda esta parte interferiría con las atracciones de Van der Waals. Pongan ahí. Todo esto es con atracciones de Van der Waals. Hasta aquí, perdón. Atracciones de Van der Waals. Y en esta zona, que es una sal, interfiere obviamente con puentes salinos o atracciones electrostáticas. Y las agitaciones vigorosas. Imagínense esa estructura que hemos visto acá. Esta estructura que aquí la vemos así, como bien armadita, pues es una estructura sumamente lábil. Que si esto lo agito, ¿qué pasa? Inmediatamente se desmorona y se desnaturaliza. Por esa razón hay que trabajar con mucho cuidado cuando trabajamos con proteínas. A su vez puede ocurrir la renaturalización, es decir, sería antes de pasar eso. En todos estos casos, chicos, lo que sucede es la precipitación. Nos fijamos acá, esta está una proteína globular, soluble en agua. Si nosotros destruimos o interferimos con sus fuerzas estabilizadoras, se vuelve una larga cadena de alto peso molecular que precipita. La desnaturalización siempre está acompañada por precipitación. La proteína, por su alto peso molecular, cae y precipita. Pero puede ocurrir que la renaturalización, es decir, que si restablecemos las condiciones fisiológicas, es decir, si no hemos llevado a un pH muy extremo o si no hemos calentado demasiado a ebullición, bueno, ahí sería ya irreversible, ¿no? O si hemos usado un agente desnaturalizante suave, pues se restablece, quitando el agente causante de precipitación, se restablecen las condiciones fisiológicas y en consecuencia la proteína recupera su conformación nativa y por tanto su función. De esto le quitamos lo que estaba interfiriendo y otra vez se arma la proteína. Esto mismo, aumenten aquí chicos, ¿qué nos está mostrando? Que el nivel primario, por eso dice, el nivel primario, la secuencia, condiciona el nivel terciario. El nivel primario garantiza o condiciona el nivel terciario, porque no se ha destruido, está ahí. Y si le ponemos otra vez en condiciones, le ponemos la proteína en condiciones fisiológicas, se rearma otra vez, empieza a enrollarse sobre sí misma y se arma otra vez la proteína. Esto sería una precipitación reversible, pongan aquí,
precipitación reversible, sin desnaturalización. En esencia sería así, precipitación reversible. Por tanto, todo esto nos lleva a lo siguiente. Cuando trabajamos con proteínas, se debe tener cuidado de todo esto. O sea, como se dice, cuando trabajamos con proteínas, o es decir, también con enzimas, que es lo mismo, no es lo mismo, perdón. Toda enzima es una proteína, pero no toda proteína es una enzima. Cuando trabajamos con proteínas, debemos trabajar o manejarlos con guante blanco, dice, es una metáfora, con muchísimo cuidado y delicadeza. Debemos tener cuidado de las manipulaciones que deben efectuarse siempre a baja temperatura. Por eso el calor las desnaturaliza. Trabajar a baja temperatura. Luego, siempre las proteínas deben conservarse en congelamiento a temperaturas entre menos 20 y menos 80. Alguna vez han debido ver hasta en películas, ¿verdad? Que en el Polo Norte se han logrado recuperar ciertas proteínas y hasta cadáveres, no, claro, sí, muertos o cadáveres que se han conservado años por el frío. No se han descompuesto sus proteínas ni la piel y se mantienen bien. Entonces debe trabajarse a bajas temperaturas, manipulaciones a bajas temperaturas y para conservarlos, congelamiento a temperaturas entre menos 20 y menos 80 grados. Otro cuidado cuando manejamos proteínas o manipulamos proteínas en laboratorio, debe utilizarse siempre buffers. ¿Recuerdan los buffers? Pues evitan cambios bruscos de pH. Y entonces de esa manera mantenemos el carácter poliiónico, ¿verdad? Tienen varios iones las proteínas. Y evitar agitación vigorosa para no cambiar su estructura nativa, no romper los débiles puentes de hidrógeno o débiles atracciones de Van der Waals. Bueno, ahora veamos las propiedades físico-químicas de las proteínas, que está relacionado con lo que acabamos de ver. Propiedades físico-químicas de las proteínas. La anterior acápite y tiene mucha importancia en laboratorio. Las propiedades físicas dependen de ¿cómo hemos escrito una proteína? Una proteína es una molécula, una biomolécula de alto peso molecular. Están formados por más de 50 aminoácidos, incluso hasta 1000, un poco más. Poseen, ¿qué cosa? Cargas eléctricas, porque están formados por aminoácidos y cada aminoácido tiene un grupo R. Ese grupo R se cargará positiva, negativamente o cero según el pH al cual se encuentre. A eso le llamamos que las proteínas tienen una naturaleza poliiónica. Imagínense, cada grupo R va a estar con diferentes cargas. Una característica más importante, creo que no está eso aumentado. Las proteínas solubles, ¿cuáles serían? Las globulares, forman dispersiones coloidales. Esto tiene importancia biológica enorme, ¿no? Por esa razón, las proteínas no salen de las células. Por esa razón, las proteínas de la sangre no atraviesan los vasos sanguíneos y no se van al tejido linfático, porque forman dispersiones coloidales y que dan lugar a la formación de presión osmótica también. Esa presión osmótica garantiza que el agua y las sales atraviesen a través de los vasos sanguíneos, han debido ver en fisiología. Veamos las propiedades eléctricas de las proteínas. Tienen una naturaleza poliiónica, tienen propiedades eléctricas. Debido a su naturaleza poliiónica, ¿de qué va a depender el grado de ionización de una proteína? Pues del pH en el cual se encuentra. Así, a una proteína, si la colocamos con un buffer, en un buffer de pH ácido, por ejemplo, ¿qué va a pasar? El pH ácido va a protonar a todos los carboxilos. Bueno, los carboxilos van a estar como carboxilos y los aminos como amonios. Entonces, en medio ácido predomina la protonación de los grupos funcionales protonables. ¿Cuáles son? Grupo carboxilato, grupos amino, de los grupos R. En consecuencia, en medio ácido predomina la carga positiva por su naturaleza poliiónica. A su vez, en un medio alcalino, pues tenderá a predominar la carga negativa. Si esto es así, pues aquí surge nuevamente el concepto, el punto isoeléctrico.
hemos visto esto en aminoácidos y en péptidos, ¿verdad? El punto isoeléctrico es un valor de pH en el que el número de cargas positivas de los grupos R y negativas se igualan y por tanto su carga es 0. Obviamente el punto isoeléctrico va a variar de una proteína a otra, porque cada proteína tiene diferentes tipos de aminoácidos. Entonces, el punto isoeléctrico es una constante físico-química y bioquímica, constante bioquímica y físico-química. Es un pH en el cual la carga neta de la proteína va a ser 0. ¿Por qué? Porque el número de cargas positivas de los grupos R se iguala con el número de cargas negativas. Como hemos visto en los péptidos, ¿recuerdan? Aquí pongan ver péptidos, ver propiedades iónicas, ponga así propiedades iónicas de los péptidos, una flechita ahí. Bueno. Y todo esto está relacionado para algo muy importante, la precipitación, precipitabilidad de las proteínas. Cuando se precipitan las proteínas, estoy hablando aquí en in vitro, ¿no? Obviamente en un laboratorio. No vamos a esperar precipitación de proteínas en un ser vivo, ¿no? Bueno, eso sería muerte. Precipitabilidad de las proteínas. Cuando se precipitan las proteínas pueden ser con desnaturalización o sin desnaturalización. Esto vamos a ver en prácticas también, chicos. Con fines de separación, la pregunta aquí, ¿yo para qué quisiera precipitar las proteínas? Si cuando se precipitan las proteínas se alteran sus propiedades eléctricas, se alteran sus fuerzas estabilizadoras, la proteína se desnaturaliza, la proteína pierde su función biológica, pues ¿para qué la quisiera precipitar? Pues el objetivo de precipitar puede ser con fines de separación y purificación. Las proteínas pueden ser precipitadas, esto ya ustedes ya saben muy bien, si llevamos un pH igual al punto isoeléctrico. En el punto isoeléctrico, ¿cuál es su carga? 0. En consecuencia, si tiene carga 0 la proteína, ya no van a interactuar entre sí y tienden a coalescer. Coalescer es un término que se utiliza que significa precipitar. Ahí pongan precipitar. Entonces, en su punto isoeléctrico, las proteínas precipitan. Yo quiero separar una proteína de un extracto, pues llevaré esa proteína a su punto isoeléctrico. ¿Cómo voy a saber el punto isoeléctrico? Ese es otro asunto, ¿verdad? Tengo que conocer su composición, hacer un cálculo determinado en función de sus valores de pK y precipitar. Estamos en precipitabilidad de las proteínas. O sea, 1, podemos precipitarlo llevándolo a su punto isoeléctrico. 2, podemos usar metales pesados como mercurio, plomo, y que precipitan las proteínas cuando las proteínas están en un punto por encima de su punto isoeléctrico, a un pH, cuando están a un pH por encima del punto isoeléctrico. ¿Recuerdan lo que hemos visto en prácticas también eso? El punto isoeléctrico es una referencia. Cuando el aminoácido, péptido, proteína está por encima del punto isoeléctrico, tiene carga negativa. Si le añadimos un metal electropositivo como es mercurio, plomo, pues precipita. Y que aumente precipitación irreversible. Esto vamos a ver en prácticas, chicos. El alcohol etílico también precipita por deshidratación. El alcohol compite por el agua porque es muy soluble con las proteínas. Y en esto se basa la acción desinfectante del alcohol etílico. En la pandemia hemos usado mucho etanol al 70%, pues es un desinfectante. ¿Por qué? Porque precipita las proteínas de las bacterias, de los virus. Bueno, todo esto que estamos viendo nos conduce a esto, al aislamiento y purificación de las proteínas. Y aquí surge nuevamente la pregunta, ¿para qué precipitamos? Puede ser para caracterizar la proteína o para estudiar su función biológica. Para ambos casos, sea cual fuera el objetivo, ¿qué debemos hacer? Aislar y purificar. No podemos estudiar una proteína si está mezclada con otras. Consecuencia, para estudiar, para caracterizarla, es decir, ver su composición, su secuencia, etcétera, o para estudiar su función biológica, tenemos primero que aislarlo y purificarlo. Más o menos, hay varios métodos, chicos. Uno muy general es el que les he puesto aquí. Para aislar y purificar, ¿qué hacemos? Primero, y esto vamos a hacer también el último tema del módulo.
rompemos las células intactas, por ejemplo, de una hierba, de una planta, o de un tejido, o de un cultivo de tejidos. Rompemos las células intactas y formamos un extracto acelular. Rompemos. Al romper la célula van a salir los componentes de las células. ¿Cómo vamos a hacer esto? Podemos colocar las células en una solución concentrada y por ósmosis las células pierden agua y se arrugan, ¿verdad? Luego, una vez que se han arrugado, que han perdido agua, las colocamos de golpe en agua y en consecuencia al absorber rápidamente agua revientan y liberan su contenido. Es una manera de extraer el contenido de una célula. También hay por procesos físicos, como por ejemplo la trituración, rompimiento físico, etc. Una vez que hacemos esto, centrifugamos y el sobrenadante es el extracto acelular. Vamos centrifugando y separamos los componentes internos. Así formamos un extracto acelular. Luego ese extracto que ya no tiene ni la membrana celular y que tiene un conjunto de proteínas, se trata con protamina. La protamina es una proteína muy básica. Al ser muy básica, lo que ha salido del interior de la célula no solo son proteínas, también están ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen carga negativa, vamos a ver. Entonces la protamina, que es muy básica, lo que hace va a estar cargada positivamente y precipita a los ácidos nucleicos. Y nuevamente centrifugamos. Ya hemos eliminado los ácidos nucleicos. Luego se puede hacer un fraccionamiento con sulfato de amonio. El sulfato de amonio disminuye la solubilidad de las proteínas y por tanto las precipita. ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué consiste? Esto vamos a hacer también en prácticas. Se va fraccionando con sulfato de amonio. El sulfato de amonio es pongan aquí, precipitación reversible. Y nuevamente separamos por centrifugación. De esa manera ya tenemos, fíjense, enriquecida la proteína y luego podemos pasar a algo más fino como separación cromatográfica. Se puede hacer cromatografía de intercambio aniónico con la DAE celulosa, dietilaminoetilcelulosa, intercambio aniónico con criba o cromatografía de afinidad. Bueno, que esos van a ver ustedes con la doctora Rocabado, diferentes tipos de electroforesis y cromatografías. Luego la electroforesis en gel de poliacrilamida. Y así se va purificando las proteínas. Una vez que se va purificando, hasta puede llegarse a una cristalización de las proteínas. Les voy a mostrar más adelante eso. Bueno, entonces fíjense que conociendo los niveles estructurales de las proteínas, podemos entender por qué hay un punto isoeléctrico, podemos entender cómo son sensibles al pH, porque el pH cambiaría la carga de las fuerzas de los grupos R que interactúan para formar los niveles estructurales. Eso nos va a ayudar a separar y purificar proteínas. ¿Y para qué separamos y purificamos proteínas? Pues nosotros, no quiero decir los científicos, para estudiar esas proteínas. El estudio de las proteínas, y no solo las proteínas, ha dado lugar a las ciencias ómicas. Esto van a aumentar, chicos. Las ciencias ómicas son ahora, diríamos, el boom porque tiene aplicaciones industriales, sobre todo en la salud. ¿Qué son las ciencias ómicas? Pueden sacarle una foto, chicos. Permítame leer. Es un conjunto de disciplinas que estudian la totalidad de los componentes moleculares de un organismo. Por ejemplo, estudio de los genes, estudio de las proteínas, estudio de los lípidos, los carbohidratos y las interacciones. Las ciencias ómicas ayudan a comprender los sistemas biológicos y sus procesos y están relacionados con las enfermedades. Ómico significa el total. O sea, no basta con conocer una proteína, tenemos que conocer cómo esa proteína interactúa con otras proteínas que da lugar a la funcionalidad de una célula. Por eso tienen el sufijo ómico, que significa el total. Y por ejemplo, por eso está la genómica, la transcriptómica, todo es ómico, la proteómica y la metabolómica, la epigenómica, hay varios, ¿no? Bueno, entonces, en nuestro nivel, a tercer año,
genómica vamos a hablar un poco cuando veamos los ácidos nucleicos. Transcriptómica un poco vamos a hablar, digo un poco porque estas son ciencias muy avanzadas, chicos, pero tienen que tener esa idea. Transcriptómica cuando veamos la transcripción en ácidos nucleicos, la proteómica que vamos a ver ahorita y la metabolómica que van a ver en bioquímica 2. Entonces, esas son las ciencias ómicas. ¿Cuáles son? Genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica, por lo menos a este nivel. Como estamos en proteínas, ¿qué es el proteoma? El proteoma podríamos explicarlo como la representación funcional del genoma. ¿Recuerdan que hemos dicho? Las proteínas tienen una estructura nativa, que no es al azar, está condicionada genéticamente. Es nuestro DNA que va a ordenar cómo se va a sintetizar esa proteína, cuál va a ser su secuencia, cuál va a ser su forma, va a ser fibrosa, va a ser globular, dónde va a ir al citoplasma, se irá a la superficie, todo está condicionado por el genoma. Entonces el proteoma es la representación funcional del genoma. Para tener más una idea todavía un poco incipiente, el genoma se refiere al número de bases, a la secuencia de bases y al número de genes. Los genes, nuestros genes, chicos, codifican las proteínas. En nuestros genes está si la proteína de nuestro cabello va a ser cabello rubio, castaño, crespito, lacio. El genoma entonces se refiere al número de bases. ¿Qué bases? Bases nitrogenadas. Ponga ahí, por favor. No me refiero a bases alcalinas. Número de bases nitrogenadas. Adenina, guanina, timina, citosina, ¿no? Se refiere al número de bases. A la secuencia de las bases nitrogenadas y al número de genes. Por ejemplo, el genoma humano está totalmente secuenciado. Ya es uno de los alcances intelectuales más altos del ser humano. El genoma humano secuenciado completamente contiene 3.000 millones de bases nitrogenadas, pongan. Y tenemos aproximadamente 25.000 genes. Obviamente no todos codifican 25.000 proteínas, ¿no? Pero sí, ¿recuerdan cuáles son las biomoléculas más abundantes? Pues las proteínas. Pero si yo hablo que el genoma es un conjunto, me dice cuántas bases nitrogenadas tiene. 3.000 millones de bases nitrogenadas. ¿Y cuántos genes? 25.000 genes. Pero el genoma no me dice ¿y cómo funciona esto? ¿Qué tipo de proteínas da lugar? ¿Y cómo funcionan esas proteínas? Pues eso no me dice el genoma. Eso me lo dice el proteoma. El proteoma representa el contenido más complejo del nivel de información, es decir, se refiere al nivel de información funcional, que depende del genoma, sí, pero el genoma, a ver, digamos, es como si el genoma me estaría diciendo, tengo 3.000 millones de bases, como si fuera, hay una analogía en un libro muy bonita que dice, es como si habláramos de las partes de un auto que tiene 4 llantas, tiene un volante, bueno, no sé mucho de autos, chicos, un engranaje, un acelerador, tiene todo eso, pero no me dice cómo funciona. Cómo se une el acelerador con el chasis, no sé qué cosa tiene, ¿verdad? Bueno, en cambio el proteoma sí me va a decir cómo funcionan esas proteínas. Esta información abarca el tipo de proteína, o sea, el proteoma me dice qué tipo de proteína es, globular, fibrosa, soluble o no soluble. También me indica la función e interacciones de esa proteína como parte de una unidad funcional. Por ejemplo, la vía de transducción de señales. ¿Recuerdan este dibujito? Este es el receptor de la adrenalina y el glucagón o glucagón. Viene la adrenalina o el glucagón, se depositan aquí. Este receptor entra en contacto con una proteína, desencadena toda una cascada de reacciones. Eso se llama vía de transducción de señales, que da lugar, por ejemplo, el glucagón, ¿qué hace? El glucagón aumenta los niveles de glicemia, o sea, la glucosa en sangre. Esto, como esta hormona viene aquí, como esta proteína con su dominio beta, su dominio gamma, reacciona con esto, forma un AMP cíclico, y forma todo eso. Este es el proteoma. El proteoma me explica el tipo de proteínas, las interacciones entre las proteínas y cómo funcionan, cómo interaccionan. Eso no me dice el genoma, pero el proteoma sí. Por eso representa un conjunto de
nivel de información funcional de las proteínas. El proteoma representa la expresión funcional de la información genética. ¿Dónde está la información genética? En el genoma. Pero ¿cómo funcionan esas proteínas? Pues eso me dice el proteoma. El proteoma no es estático. Fíjense, porque se forma parte de varios sistemas que interactúan. El genoma es estático. El genoma no varía. Es el archivo genético. El proteoma funcionalmente es mucho mayor que el genoma. Y esto les he expuesto aquí, chicos. Recuerdan que hemos dicho, ¿cómo es que se puede llegar a esta estructura? Por ejemplo, ¿qué es esto? Es una proteína globular. Tiene un, que se llama un nivel secundario tipo alfa hélice. Aquí vemos que cosa un bucle. ¿De dónde sacan esto, verdad? Esto es por difracción de rayos X, digamos. ¿Qué se hace? Hemos dicho primero, ¿para qué necesitamos precipitar? Para purificar. Una vez que lo purificamos, tenemos en forma de cristales, cristalización de la proteína. Luego estos cristales se estudian por difracción de rayos X. No voy a meterme a hablar de eso porque no sé, no me pongo a hablar de lo que no sé. Pero es un sistema especializadísimo de cómo interpretar imágenes por difracción de rayos X. Nosotros vemos este cristal, pero ni con el microscopio electrónico podríamos ver la estructura. No podemos. Entonces, bueno, la ciencia, la tecnología, los científicos han diseñado la difracción de rayos X, que por haces de difracción generan imágenes que luego se interpretan y finalmente se saca esta estructura. No es un invento. Se está por análisis de estos diferentes avances con ordenadores y esto entra a un banco de proteínas. Si ustedes se fijan acá, pues es la estructura final depositada en el banco de datos de proteínas. Esa proteína X había sido una proteína globular que tiene esto, que tiene unos bucles, debe tener algún dominio en algún lado que ayuda a entender, por ejemplo, una reacción determinada. Bueno, todo esto les pongo como final, proteoma, etcétera, para que vean la importancia de que por qué hemos estudiado los niveles estructurales. Qué importante es conocer eso para entender luego algo más complejo, ¿verdad? Eso sería todo respecto a este capítulo, chicos. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, siempre la siguiente clase puede haber. Si las hay. Sé que a veces es importante volver a leer y entonces ahí surgen preguntas, ¿no ve, chicos? Entonces siempre les digo, lean, chicos, lean. Mañana me toca bioquímica, echarle una leidita, a ver, esto no he entendido, lo marco, lo voy a preguntar. Esto había sido así. Cuando estén estudiando, esto ya va a ser como una lectura agradable. Pero si una semana antes, 3 días antes se ponen a leer, Jesús, ¿qué es esto? Ni los nervios nos dejan estudiar, ¿verdad, chicos? Por favor, lean antes. Si ahorita hay alguna pregunta, pues también pueden formularla. Bueno, si no hay, chicos, nunca se olviden, lean un poquito antes. Con esto hemos acabado este capítulo que sé que es largo. El siguiente capítulo es dinámica y función de las proteínas, que vamos a ver la siguiente semana. Y les voy a compartir las diapositivas en el Classroom. Bueno, si no hay. Bueno, chicos, cuídense. Hasta luego.